El Señor los bendiga. Les saluda José Villalba desde Paraguay. Por la gracia de Dios estoy sirviendo al Señor como pastor de la Iglesia Bautista Reformada Solo Cristo en la ciudad de San Lorenzo, que está ubicada dentro del departamento central aquí en Paraguay. Por la inmensa e infinita bondad de nuestro gran Dios tengo el privilegio de estar casado con mi esposa Marta Rivero. Junto con ella, el Señor nos ha regalado dos preciosas niñas. La mayor, que tiene 8 años, se llama Yesia, y la menor, Eva, de 2 años. Deseamos, con la gracia de Dios, ser padres fieles al servicio suyo en nuestro hogar, proclamando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y guardando sus mandamientos. Por la misericordia de Dios y su gracia manifestada en mi vida, el Señor me llamó y cambió mi corazón a finales del año 2011 y principios del 2012. Crecí en un hogar con mis padres donde me enseñaron buenos valores y mi familia se identificaba con el catolicismo romano. Pero como es normal aquí en mi país y capaz lo sea en muchos países de Latinoamérica y en el mundo, que estábamos muy alejados de vivir conforme a la práctica en lo que el catolicismo romano enseña. Conforme llegué a la adolescencia en mi vida, pude ver de que estaba alejado totalmente del Señor. Ciertamente allí, en ese tiempo, no estaba consciente de la gravedad del pecado, pero no me importaba, ya que estaba muerto en mis delitos y pecados. En ese tiempo, y conforme fui avanzando y creciendo y cumpliendo más años, vivía una vida desordenada, una vida caracterizada por mentiras, sumándoles vicios y más pecados visibles en mi caminar. Vine al arrepentimiento para con Dios y a la fe en el Señor Jesucristo en el tiempo oportuno, cuando el Señor me llamó a través de su palabra, usando la vida de mi hermano Tomás Villalba. Doy gracias al Señor porque Él me trajo a los pies del Señor Jesucristo. Él me predicó la palabra del Señor. Entonces, en dicho tiempo, cuando escuché la palabra del Señor, comencé a comprender mi gran pecado contra Dios y mi gran necesidad del Salvador y del Señor Jesucristo. Hice pública mi profesión de fe a través del bautismo en el año 2012. En esa primera congregación pude conocer a Dios, su palabra. Deseaba yo vivir una vida apartada del pecado y agradar al Señor. Conforme avanzó el tiempo, pude ver y comprender a través de su palabra que ciertas doctrinas o enseñanzas y prácticas en dicha congregación no estaba acorde a lo que encontramos en la palabra del Señor. Y un grupo de hermanos, incluido mi hermano, me enseñaron por las Escrituras acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación y también en cuanto al desorden que comúnmente se puede ver y apreciar en muchas iglesias evangélicas en referencia a los dones de lengua. Entonces eso me llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado en esa primera congregación a finales del año 2013. Luego pude unirme y congregarme con hermanos que buscaban ser fieles al Señor, predicando su palabra en una ciudad vecina aquí de San Lorenzo. Entonces puedo decir que en el año 2015 tuve un acercamiento en cuanto a mi entendimiento de la reforma. Estando allí en la segunda congregación en el año 2015, finales de ese año, tenía un deseo de conocer mejor su palabra, de poder estudiar, a poder acercarme a ella apropiadamente, y con un grupo de hermanos de otra ciudad, específicamente Ciudad del Este, decidimos iniciar un curso fundacional que el Ministerio Integridad y Sabiduría en el país de República Dominicana lo dispuso a la iglesia en Latinoamérica.
Eso fue de gran ayuda para mí con la aprobación del pastor en donde yo estaba sirviendo al Señor. Empezó mi recorrido y conforme fui avanzando en los módulos me ayudó bastante. Obviamente eso en la congregación donde yo estaba sirviendo me llevó a ver cosas que no estaban siendo consistentes a la palabra del Señor en la iglesia en donde yo servía. Y conforme fue avanzando el tiempo, mi conciencia estaba expuesta a la palabra de Dios y yo no veía eso en mi iglesia local. Ciertamente me faltaba madurez, pero yo ya no estaba tranquilo en esa congregación. Entonces pudimos conversar con el pastor, con mi esposa, y les pusimos acerca de las doctrinas que nosotros no estábamos de acuerdo, porque prácticamente era desde el púlpito tirar enseñanzas o indirectas, y eso no era nada agradable. Y entonces decidimos por lo sano poder conversar con el pastor, y sabiendo de que dicha congregación no iba a ceder en cuanto a las doctrinas, entonces finales del año 2016 dimos un paso al costado, y en ese periodo pudimos hablar con unos hermanos cercanos y comentarle un poco acerca de la decisión que estábamos tomando y el motivo general del por qué lo estábamos haciendo. Y seguidamente, en el año 2017, con 2 familias, incluida mi madre, podríamos decir con 3 familias, iniciamos la obra aquí en San Lorenzo. La iglesia, primeramente lo llamamos Iglesia Gracia y Verdad de San Lorenzo. Tuve el privilegio desde el inicio poder predicar la palabra del Señor, y desde ese año hasta el día de hoy no hemos parado de congregarnos y de ser fieles al Señor. La enseñanza estaba a cargo mía. Yo exponía la palabra del Señor en los estudios bíblicos los miércoles, y en el Día del Señor también. Fuimos aprendiendo acerca de las enseñanzas como el nuevo nacimiento, las doctrinas de la gracia, las 5 solas, los atributos de Dios, acerca de la cena del Señor, las últimas palabras en la cruz. También hemos expuesto las 3 cartas de Juan, la carta de Colosenses, de Gálatas, el libro de Jonás, y actualmente estamos exponiendo expositivamente también Romanos. En los estudios bíblicos nos ayudó bastante acerca de las 9 marcas de una iglesia sana. Pudimos llevar también fundamentos de la fe, y en un principio fue eso que establecimos como curso de membresía, porque lo que habíamos entendido es de que creíamos en un gobierno congregacional. Ciertamente con todas las variantes todavía no lo entendíamos a cabalidad, pero el Señor fue abriendo nuestro entendimiento, y fue de gran bendición las 9 marcas de una iglesia saludable y fundamentos de la fe también. Y pasados los años 2017, 2018, fuimos enseñando acerca de los requisitos de los pastores. Entonces sabíamos de que la iglesia debía de reconocer a pastores, y yo estaba enseñando. Entonces les comunicaba, les enseñaba a los hermanos de cuáles son los requisitos para los pastores de acuerdo a la carta pastorales Timoteo, Tito, y reuniéndonos con los hermanos teníamos el deseo de ser una iglesia visible. Y en el año 2019, en el mes de octubre, en amistad con otros pastores de otra iglesia, la iglesia Sola Gratia, con los pastores Javier y Guido, comentándole un poco de cuál era nuestro deseo y de cómo ellos podían ayudarnos, direccionarnos. Entonces ellos vinieron a compartir con nosotros un tiempo en donde hicimos pública nuestra constitución de la iglesia local, y la iglesia local con los miembros comprometidos me reconocieron como su pastor aquí en Iglesia Solo Cristo. Ciertamente meses después tuvimos que cambiar el nombre a Iglesia Bautista Reformada Solo Cristo. ¿Por qué? Porque decidimos adherirnos a la Confesión de Londres de 1689. Entonces,
Desde el año 2019 somos Iglesia Bautista Reformada Solo Cristo y actualmente hemos enseñado el fundamento de la membresía. En este tiempo estamos en un tiempo de recibir a nuevos miembros, estamos enseñando los compromisos de la membresía, estamos en camino a formalizar nuestra política de iglesia, y algo que ha sido de gran bendición de poder exponer a nuestros hermanos del porqué, del uso de las confesiones, la importancia de la confesión, de que la confesión es una muralla para que la iglesia haga la obra que el Señor le ha dado que hacer. En este año, en el 2021, antes del inicio de nuestro culto de adoración, hemos introducido la lectura de párrafo por párrafo en un periodo de un año de la Confesión de Londres. Entonces, de esa manera también estamos exponiendo lo que creemos y recordando a los hermanos qué es lo que nos sostiene, qué cosa es lo que nos mantiene unidos. Estamos unidos por la verdad, y la verdad en el amor a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, les pido que puedan orar por nosotros para que el Señor nos siga dando del crecimiento debido, para que sigamos madurando a medida que nos exponemos a los medios de gracia, es decir, a la predicación de su palabra, es decir, a la cena del Señor, al bautismo y a la oración. También para que puedan orar por nosotros, de que cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia local pueda recordar cuáles son sus compromisos para con Dios y para con los hombres, y que el Señor me siga ayudando en mi preparación y capacitación, y recordar esto de que yo necesito aprender y que todo mi caminar va a ser de aprendizaje y de seguir madurando. Tengo mucho por aprender, y que en todo esto yo pueda serle fiel al Señor. También esto es algo que lo estamos pidiendo hace un par de meses, de que el Señor nos provea por su gracia y misericordia el poder tener amistades, conocer hombres, conocer hermanos, conocer pastores fieles en su congregación, y que quieran ayudarnos en el aspecto en el cual nosotros estamos. Actualmente no tenemos pluralidad de pastores, tampoco no tenemos diáconos. Entonces, ciertamente eso es un motivo de oración para que el Señor nos ayude a ordenar ese aspecto, y mientras yo estoy siendo capacitado, yo pueda enseñar a otros hombres, preparar a otro hombre con la gracia del Señor Jesucristo, que mientras estamos en ese proceso, que yo pueda tener hermano o un pastor de otra congregación, que podamos establecer amistad, y que a través de allí pueda surgir dirección, experiencia, consejo. Ciertamente nosotros creemos en la autonomía de cada iglesia local, pero qué bendición es poder tener al lado en el ministerio a un hombre con experiencia, con conocimiento, con fidelidad de su servicio al Señor en su iglesia local. Entonces les pido para que puedan orar, para que el Señor nos provea de esos hermanos o pastores que sean de testimonio y que estén dispuestos a ayudarnos en esta labor de establecer amistades y seguir consejos a través de la experiencia y sabiduría que esos hombres tienen por su conocimiento de la palabra del Señor y de lo que el Señor les permitió vivir. También les pido que aquí en Paraguay el Señor esté equipando y levantando más iglesias con los distintivos bautistas reformados, y quiera el Señor que aquí, tanto en nuestra ciudad o en nuestro país, podamos asociarnos con aquellas iglesias que se identifican con este legado histórico que es ser bautista, poder entender lo que significa eso, poder conocer la confesión de fe y amarla, sabiendo que la confesión de fe no está por encima de la palabra de Dios, sabiendo que es un resumen de lo que las Escrituras nos enseñan y es para protección y bendición de la iglesia. Y también, por último, les ruego que puedan estar orando por mi matrimonio con mi esposa Marta, y que el Señor nos sostenga en todo tiempo y que seamos fiel al Señor Jesucristo
y que el Señor me ayude a cumplir mi responsabilidad como sacerdote de mi hogar. Mis amados hermanos, reciban saludos y un gran abrazo aquí desde Paraguay. El Señor siga edificando a su amada iglesia para la gloria suya. Bendiciones.